¿Cómo están todos? Soy Nico Di Mattía, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Speed Painting Attack. Bueno, como habrán notado, hoy vamos a trabajar sobre una serie impresionante que me encanta, que es Dark. Entonces dije, en vez de hacer la ilustración de un solo personaje, ¿por qué no armar un póster? Un póster imaginario que podría funcionar para la serie. Más o menos les voy a contar cómo es el proceso que llevo a cabo. Por suponiendo que uno estuviese trabajando para un cliente o que le encarguen eso, mínimamente tiene que hacer una o dos o tres muestras para que te lo aprueben con distintas ideas, enganchando. Yo lo que busqué acá fue meter a los dos protagonistas y fusionarlos, mezclarlos con elementos característicos de la serie, como son los paisajes de la planta nuclear, la cueva, los símbolos. Esta opción fue la que más me gustó. Hice una propuesta más triangular. Parto y acá engancho directamente con un cuestionamiento que me hicieron muchos de cómo conseguía la paleta simple, que lo hice en el video de John Wick. En este caso, si nos trasladamos puntualmente a la serie Dark, van a notar que la paleta que se trabaja en la serie en general son dentro de todo amarillos, celestes, colores bastante apagados, salvo algunas excepciones. Luego, basado en este grupo, yo puedo armar una paleta alternativa, sacar algunas otras variables, pero siempre me voy a manejar en este rango porque quiero que mi póster transmita lo que me muestra también la serie. Obviamente inspirándome en distintas referencias, no es algo que lo invento yo, sino que busco referencias, veo la serie, trato de contar lo mismo que me muestran en cuanto a los climas de color. Avanzado este boceto, hice una pintura simple, a grandes rasgos, en donde se van a ver con mayor detalle mis propuestas. Que los personajes estén integrados como si fuese una sola figura, que los escenarios también se mezclen entre los personajes, que formen parte de ellos. Acá está la central atómica y como que se refleja ya con la parte destruida. También está el hongo nuclear, ¿viste? Elementos así, que mi idea es trasladarlo a la ilustración final. Para no tener que ir equivocándome, hago previamente un boceto de color, una propuesta donde voy sacando estos colores también, siempre dando vueltas en esta propuesta limitada. Otra cosa, ¿cómo lo voy a pintar? Voy a utilizar un pincel siguiendo con la onda rústica que veníamos ya trayendo atrás, pero ahora voy a utilizar dos pinceles diferentes. La esponja que habíamos usado la vez pasada y otro que es como si fuese una espátula. Es un pincel chato. Si lo tengo que dibujar, el pincel es así, chatito, con algunos cortes al medio, y que tiene activada la dinámica de forma y la variación del ángulo con la presión de la pluma, y la variación de la redondez también con la presión de la pluma. Lo que va a hacer esto, cuando paso el pincel me genera un trazo bastante aleatorio que está bueno, y que si yo aprieto parece el efecto de una espátula. La idea acá es trabajarlo casi al 100% para que las pinceladas parezcan más cortes directos. La fusión de color no es tan suave, sino mucho más facetada. Es fundamental en algún momento haber pintado en óleo o en acrílico, haber utilizado estos recursos tipo espátulas o pinceles muy cargados, que nos permitan visualizar el efecto ahora en la plataforma digital. Y también vamos a utilizar, para hacer primero el plantado, nuestro pincel esponja. Así que bueno, resumiendo, la paleta simple, en este caso la selecciono tomando parte de los elementos característicos de la serie, que son amarillos, celestes y tonos piel bastante desaturados. Vamos a ir mezclando esos tres colores y sus respectivas variaciones, ¿no? Todos los tonos que derivan de ahí. Hay páginas en internet que muestran paletas o capturas de fotogramas de películas con las paletas limitadas de esos fotogramas. Están buenos para hacer ejercicios. Una vez armado esto, es hora de pasarlo en limpio.
Sí o sí yo utilizo muchas referencias de lo que son los escenarios, los personajes, los rostros, las expresiones. Voy armando si me gusta esta ropa, esta otra ropa, este peinado, este otro peinado. Entonces yo compongo ya a mi gusto una vez planteada la idea. No siempre atarnos a lo que nos dice la foto, sino también tirar nuestra idea y luego reforzarla con esas referencias. Ven, acá ya lo pasé en limpio y es momento de comenzar con la pintura. Estamos con la paleta, la voy a achicar acá como para que siempre la tengamos presente. Tenemos nuestro boceto y nuestro color de base. Uno de los cuestionamientos más repetidos ha sido qué es mejor, pintarlo con color primero o con blanco y negro primero. Y para mí siempre va a depender de hacia dónde quieren llevar la pintura, hacia un estilo mucho más expresivo, donde la pincelada marque o sobresalga en relación a la forma. Quizás es mejor hacerlo en color directo. Pero si están, por ejemplo, muy apurados con una entrega o con un planteo en donde los valores sean bastante complejos junto con la imagen y todo eso, quizás es mucho mejor hacerlo en blanco y negro. Siempre va a depender de la terminación que ustedes busquen y de los tiempos que ustedes manejen. Es mucho más rápido hacerlo en blanco y negro, pero el efecto final va a cambiar, al menos desde el punto de vista de donde yo lo manejo. La idea de este estilo es trabajar con la menor cantidad de capas posible, ya que vamos a buscar que la figura y el fondo se mezclen, interactúen todo el tiempo, unas pinceladas salten al otro lado. Blanco y negro color, ¿cuál es la cuestión? Para mí cualquiera de las dos funciona si se adapta al estilo que uno busca. No hay una regla que diga, no, esto sí o sí tiene que ser pintado en blanco y negro primero, no. Por eso es que yo les trato de mostrar todas las opciones que se pueden hacer para articular esa. En este caso vamos directo con color, porque tiene cierto protagonismo la pincelada. Una vez llegada a esta parte, vamos a cambiar de pincel, que ya los trazos van a ser mucho más duros. Van a notar que este tipo de estilo no está tan cargado de detalles, sino son mucho más expresivas las búsquedas. Que la pincelada hable, que se muestre violencia y presencia. No nos deja tanta textura como la vez pasada, donde hicimos el John Wick. Este proceso completo, con figura, fondo, manchas y detalles, me va a demandar quizás unas 5 o 6 horas. Voy a registrar todo, así que lo van a ver completo. Espero que lleguen hasta el final. Vamos a adelantar obviamente esa parte, viene el speed painting. Los veo entonces en 3 minutos, 4 minutos. Bueno, vamos a darle más o menos ese tiempo para que vayan disfrutando de cómo se va haciendo un póster para esta bellísima serie que es Dark. Los dejo con el speed painting.
corte. Espero que hayan llegado hasta acá, se hayan bancado el proceso. Es muy divertido hacer este tipo de póster por las composiciones, por las ideas que uno puede ir metiendo. Vamos a seguir dándole manija a estas ideas, a estos conceptos. Vuelvo a insistir, manden sus preguntas, manden sus dudas. Yo voy respondiendo a medida que van pasando los videos y por escrito también. Si les gustó, se pueden suscribir al canal, activan la campanita si les avisa cada vez que hay un video nuevo. Me pueden seguir en las redes también. Estoy en Instagram, en Twitter. Sin mucho más que decir, nos vemos en el próximo Speed Painting Attack.